Saludos, bienvenidos una semana más a En Juego. Comenzamos nueva semana y siempre haciendo deporte. Es verdad que, bueno, pues ya la competición hace alguna semana que ya se detuvo en nuestro municipio, con muchos de los equipos descansando ya en el verano, pero lógicamente tenemos que ir haciendo balance en los equipos. Y vamos a comenzar con el Yeclano Deportivo B, que va a ser el primero de los argumentos. Ha hecho una temporada excepcional. En preferente volvía a reunificarse la preferente en un único grupo y el conjunto azulgrana ha logrado disputar por primera vez en su historia el playoff de ascenso a tercera división. Nos acompaña su entrenador, Giorgio Pérez. Giorgio, muy buenas. Muy buenas, José Ramón. Bueno, Giorgio, han pasado ya creo que 2-3 semanas ya desde que terminó la temporada, con ese que terminó con ese regusto, viéndola con tiempo, lógicamente, pues muy contentos, me imagino, con lo que ha sido la temporada, pero con ese regusto amargo de caer y de la forma que caísteis contra el filial del Águilas, que finalmente, después de lo que ocurrió este fin de semana en Coria con el ascenso, con el no ascenso del Imperial, pues va a ser equipo de tercera división el filial del Águilas. Como decíamos, con ese gusto un poco amargo a ese último partido. Pues sí, José Ramón, pero la verdad es que era amargo el día después, ¿no? Pero como tú bien dices, llevamos ya 2-3 semanas donde no ha dado tiempo a pensar, a valorar la temporada y es todo lo contrario. Súper contento de lo que han hecho los chavales porque la principal culpa la tienen ellos, del temporadón que han hecho y la verdad que muy satisfecho porque como tú bien decías, es la primera vez que el Yeclano B jugaba un playoff de ascenso a tercera división y muy contento, la verdad, muy contento. Bueno, recordábamos todos el pasado año, con Viri, contigo en el banquillo, que fue un año de contrastes totales, porque en la primera vuelta fue un desastre sin paliativos y a partir de ahí surgió un milagro como se han visto pocos en el fútbol para lograr la salvación en la categoría después de hacer números, de ser campeón de preferente en esa segunda vuelta. Y esta temporada que se volvía a ese grupo único, 18 equipos, digamos que la preferente tradicional, con equipos, lo hemos visto, de muchísimo nivel, con equipos con nombres que muchos de ellos, pues prácticamente la mitad en los últimos 3-4 años han estado en tercera división, y el resultado ha sido excepcional. Pues la verdad que sí, hacías tú muy buen recordatorio de cuando estuvimos aquí la primera vez y comentábamos la temporada pasada, donde sí que es verdad que aun siendo una primera vuelta desastrosa en cuanto a resultados, era porque al final lo que cuenta en el fútbol, desgraciadamente, es que entre la pelotita o no. Y en esa época la verdad que la primera vuelta pues no tuvimos suerte ninguna. El equipo no cambió tanto de la primera vuelta a la segunda del año pasado, pero sí los resultados. Y es como tú bien decías, cuando entró la pelotita, pues la verdad que hicimos unos números de campeón el año pasado. Y este año pues lo que sí que hemos logrado es, aun haciendo una primera vuelta no de notable, pero sí que es verdad que habíamos estado sacando resultados, estábamos en la parte cómoda, pero se ve que nuestro equipo es de segundas vueltas porque hemos hecho una segunda vuelta espectacular y ha sido lo que nos ha dado meternos en el playoff. No contaban con nosotros, pero ya te digo, es que de los últimos 21 partidos hemos perdido un partido solo. Hemos hecho números creo que de segundo clasificado en la segunda vuelta. Y la verdad que hemos sido el equipo revelación de la preferente. Con equipos, como decimos, pues lograron el ascenso directo, aunque el Mazarrón no ha podido finalmente porque era filial del Imperial y el Imperial no ha logrado el ascenso. Con equipos como el conjunto del Bala Azul, que sí que va a estar en tercera división, el Mazarrón, históricos que han estado muchos más años en tercera que en la propia preferente, pero también estaba
Churra, Minerva, que también creo, si no me equivoco, que logró el ascenso, el filial del Águilas, que han hecho una apuesta muy importante esta temporada, que también ha logrado finalmente el ascenso, los Garres, como tú bien dices. Desde luego, equipos con un cartel que son muchos de ellos primeros equipos del municipio. Así es, José Ramón. Lo comentábamos al principio de temporada, que la verdad que era un grupo muy exigente por eso mismo, porque son equipos míticos, de la mayoría de ellos que suelen estar en tercera división. Por circunstancias, pues se han visto este año en preferente, y donde han apostado fuerte con presupuestos importantes y estaban hechos para subir de categoría. Y oye, y que un grupo de chavales de la mayoría de Yecla que se cuelen entre esos 6 primeros y disputen un playoff, y de la manera que lo han disputado, pues la verdad que es que si no decimos que la temporada ha sido de matrícula de honor, diremos que ha sido de sobresaliente. Porque yo creo que cuando empezó la temporada no era el objetivo, el que era más, digamos, que consolidar el equipo, porque se pasó muy mal el año anterior, consolidar el equipo en preferente autonómica, no pasar apuros, y efectivamente apuros no se han pasado porque el equipo ha estado mirando para arriba. Además, de verdad, el objetivo claro era mantener la categoría, porque sabíamos que si el año pasado fue difícil, pues este año, por el tema de la unificación, del grupo único y del potencial de los equipos que había, pues sabíamos que iba a ser complicado mantener la categoría. Pero te ves ahí, te ves la primera vuelta, que estamos mitad de tabla, la gente cada vez con más confianza, la gente dejándoselo todo, los entrenamientos, los partidos, se crea una piña en el vestuario espectacular. Y la verdad que te hace estar ahí, te acompañan los resultados, y cuando te quieres dar cuenta, aun con sufrimiento, porque no es verdad que se sufre cada partido y ya te vas presionando tú porque cada vez quieres más, pues cuando te quieres dar cuenta te mete en el playoff. Y además con una clasificación que fue con cierta tranquilidad, por así decirlo, con holgura, porque estabais clasificados 2-3 jornadas antes del final de la competición. La verdad es que sí, la verdad. Por eso te decía antes que el día después de la derrota estás un poco plof, pero cuando analiza estas 2-3 semanas después lo que hemos sido capaces de hacer, nosotros estábamos en esa fecha que se notaba incluso la ansiedad, ¿no? Llevábamos 5 o 6 puntos al séptimo clasificado, y parecía que siempre estaba, si pinchamos aquí a lo mejor no nos da, tal. Pero luego te clasifica para jugar el playoff con 2 semanas de antelación, que eso es un logro que vamos, que la verdad que ahora lo piensas y dices, madre mía. Bueno, llegó ese playoff y la verdad es que fue una eliminatoria para no perdérsela, porque el primer partido el Yecla Nové arrasó. Y estuvo muy cerca de tener, pensábamos que podía ser con un 3-1, es verdad que puede pasar más, pero llegó a estar 3-0 en ese partido, que fue un partidazo del Yecla Nové. El otro día me preguntaban y me decían que qué nos había faltado, a lo mejor si no para ascender, para pasar la primera eliminatoria después del resultado ese. Y tanto a mí como a los futbolistas pienso que nos ha faltado experiencia. Nos ha faltado experiencia, porque sí que es verdad que el partido de ida aquí en casa fue espectacular, nos pusimos con un 3-0 y el equipo teniendo ocasiones para haber metido algún gol más contra el Águila, pero en una jugada desgraciada nos meten un gol de centro del campo, un gol que no nos lo esperábamos, y eso les dio al Águila B para preparar el partido de vuelta, como creyendo que era posible. Y nosotros, en nuestro subconsciente, nos acordábamos de ese gol, ¿no? Sí que es verdad que fuimos allí al Rubial, que también el campo del Águila nos influyó. Metieron a unas 1.500 personas y ya te digo, ahí nos faltó experiencia, se nos hizo el partido largo. Sí que es verdad que llegamos a la prórroga,
pero la clave fue, te diría que fue el gol de aquí de casa y el 1-0 de allí, que nos lo meten en el 47, al borde del descanso, que ellos le hizo irse con una motivación extra al vestuario, y nosotros todo lo contrario. Por eso te decía que la experiencia, tanto a mí como a los chavales, yo no quiero decir que va, ahí es un cúmulo de circunstancias, y se nos hizo el partido largo, mucho calor, gente, y la verdad que hicimos lo que pudimos allí. Fue un partido, podía haber pasado cualquier cosa, porque el Yeclano ve en ese partido, en el Rubial, con tanta gente, que para muchos de ellos, no para todos, pero para muchos de ellos era, digamos, que jugar en un escenario espectacular, sí, donde ellos no han jugado tampoco. El Águilas B no ha jugado durante esta temporada, y tratar de conseguir un resultado había que aguantar, pero sabemos cómo son las eliminatorias, que te marcan el primero en la primera parte, y en la segunda parte les basta con marcar otro gol para ocurrir lo que ocurrió, empatar, sí, la eliminatoria, y luego ya cuando uno llega a la prórroga es muy complicada, porque además ellos vienen muy fuertes y vosotros venís lógicamente de capa caída. Correcto. Sí que es verdad, te tengo que comentar que sí que es verdad que ellos durante el último mes y medio de la competición jugaban todos los partidos allí en Águila de cara a preparar el posible playoff, porque ellos no subían directo. Y sí que es verdad que un equipo, muy buen equipo, con mucha calidad, un equipo muy dinámico, un campo que la verdad que entonces es mucho más ancho, se crean mucho más espacios, y la verdad que ellos estaban muy acostumbrados, y eso a nosotros nos pasó factura. Y luego lo que tú dices, pues llegas a la prórroga, fuerzas la prórroga, y si es que, por ponerte un ejemplo, donde te piden 3 futbolistas el cambio, la verdad que íbamos justo ya de gasolina, porque sí que es verdad que el equipo para hacer lo que ha hecho lo ha dado todo en todos los partidos. Nosotros no somos un equipo que tengamos, como dicen, un gran fondo de armario por ahí, ¿no? Como otras plantillas sí que lo tienen, y la verdad que llegamos justitos también sobre todo a esa parte del partido y a la eliminatoria, al partido de vuelta, sí. Sí, porque este Yeclano Deportivo B es, digamos, que una mezcla entre jugadores muy jóvenes, jugadores prometedores, jugadores que están viniendo pegando fuerte, y otros jugadores, bueno, pues que le dan un poco más de experiencia al equipo, que bueno, pues ya han disputado, ya han debutado en algunos casos con el Yeclano Deportivo, que han estado incluso en otros equipos, y que ahora, bueno, pues le dan esa parte de experiencia al filial del Yeclano. Y aparte de eso, José Ramón, aparte de la experiencia, que es súper necesaria, el caso de Varela, el caso de Navarro, el caso de Bola, la verdad que esos chavales, como tú bien comentas, que ya han tenido su paso por el primer equipo incluso, es de agradecer el compromiso y el cómo han tirado ellos de los jóvenes en muchas fases de la temporada. La verdad que para mí han sido un pilar muy importante, tanto todos los futbolistas de la plantilla, pero hay que destacar a los veteranos que a lo mejor se puede criticar porque tengan 27, 28 años, pero creo que sin ellos no hubiese sido posible hacer lo que hemos hecho. Giorgio, estaba disputando, mientras vosotros disputabais ese playoff, evidentemente el Yeclano Deportivo, el primer equipo, estaba en esa disputa del playoff, que finalmente logró el ascenso a Primera Federación, que no es una gran noticia, y no sé si digamos que hizo diluir este playoff que estabais disputando vosotros, y hacer que una cosa tan importante pues quedara un poco más en segundo plano. ¿Puede ser? No, la verdad que no hemos tenido todo lo contrario, macho. Ha sido, la verdad que la curva VAR ha tenido un detallazo este año, ha estado pendiente tanto de nosotros como no del primer equipo. Han ido a animarnos a entrenamientos. Recuerdo el partido, el último entrenamiento antes de
del partido de vuelta de Águila, subieron, al igual que subieron a animar al primer equipo, se pusieron en contacto conmigo, subieron allí a animar a los chavales. ¿Qué te voy a decir del partido del 3-1 contra el Águila en casa? Si había un ambientazo en Las Pozas que no... Yo era la primera vez que lo veía y la verdad que nos ayudó muchísimo a que los chavales, ya te digo, si íbamos 3-0 y buscando el cuarto, y todo eso fue gracias a toda la afición que hubo. Si nos juntaríamos allí 400 y pico personas, y la verdad que fue muy bonito ese día. Y lógicamente nosotros no pretendemos que ser como el primer equipo, ¿no? El primer equipo al final es lo importante. Y oye, que a mí me dice al principio de temporada firmas el ascenso del primer equipo a la primera ref o firma el del B a tercera división, y te tengo que ser sincero, al final aquí estamos por el Yeclano Deportivo, y cuanto más alto esté, pues es mucho mejor para todo. De hecho, te tengo que comentar también, tanto por la directiva como Adrián y su cuerpo técnico, de verdad digno de alabar el año que han estado pendientes del Yeclano B. Ha habido una coordinación, por ejemplo, como futbolistas como José, Tommy, que a lo mejor no iban convocados con ellos, pero Adrián siempre estaba pendiente del Yeclano B para que bajaran a disputar encuentros con nosotros, y eso la verdad que se agradece. Y finalmente, ¿la próxima temporada qué? Pues la verdad que si te digo que una cosa u otra te estaría mintiendo, si voy a seguir o no voy a seguir. Sí que es verdad, como tú bien decías al principio, ahora está toda la planificación de la primera plantilla. Pedro, Viri, ellos saben que me tienen ahí para cuando quieran. Yo soy del Yeclano Deportivo, que me llamen cuando ellos tengan un hueco y que me comenten. Yo te diría que creo que sí que voy a seguir, pero ahora creo que es cuestión de armar bien el primer equipo, que se quede todo bien ensamblado, y luego ya habrá tiempo para el B, sin descuidarnos mucho, porque esto arranca enseguida también, pero nada, esperando que ellos me digan. Pues Giorgio, enhorabuena por esta temporada, a ti y desde luego a todo el equipo por esta gran temporada que habéis tenido. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, ya lo dije el otro día, la verdad que gracias a los medios de comunicación por estar pendientes. Han venido aquí chavales que la habéis llamado, y cuando me habéis llamado a mí, y nada, esperemos seguir viéndonos en adelante. Pues esperemos que sí. Como decimos, el Yeclano Deportivo B, que ha tenido, bueno, pues esta gran temporada en preferente, y esperemos a ver si el año que viene pues logran el sueño del ascenso a tercera división, aunque suponemos que el objetivo seguirá siendo pues mantener y consolidar el equipo en esta preferente.